¿Ya? Ok, bien. ¿Qué es lo que se hace en la licenciatura en filosofía aquí en la Facultad de Humanidades? Pues es la investigación. ¿Qué investigamos y cómo lo hacemos? ¿No? Supongo que eso es parte del problema, del gran enigma de lo que hace en parte un filósofo profesional dedicado a la vida académica. Eh, Dado el tiempo que yo misma llevo en la facultad, pienso que uno de los aspectos o de los ámbitos que más interesa al claustro de filosofía ha sido sobre todo filosofía clásica. Luego, pues están es antropología filosófica y filosofía de la cultura. Una buena parte del claustro de filosofía de la licenciatura trabaja en esos ámbitos. ¿Qué es el trabajo de investigación? Pues básicamente leer y escribir. Algo aparentemente muy sencillo, pero que es mucho más costoso de lo que muchos piensan, sobre todo en estos tiempos de indigencia social. Saber leer y escribir para una sociedad como la nuestra, en el estado en el que está nuestra sociedad, nuestro país, pues no es cualquier cosa, es más bien un privilegio. Y ahora mismo pues parece que son justo los estudiantes de humanidades, ciencias sociales y artes quienes mayor acceso tienen a ese privilegio, ¿no? Al de poder desarrollar estas capacidades de comprensión, reflexión, análisis, crítica, de textos y de discursos, no necesariamente textuales o literarios, pues, ¿no? El trabajo de investigación pues, es un proceso muy arduo que comienza en el cultivo de ciertas capacidades aparentemente básicas, pero que tampoco lo son, ¿no? Como la posible facultad argumentativa que pueda tener un sujeto o las capacidades que pueda tener para construir un discurso coherente con sentido eh, lógico, que signifique algo. O sea, ¿para quién trabajamos? ¿No? ¿Para quién investigamos? ¿A quién van dirigidos los documentos que presentamos como resultados de nuestro trabajo, como pruebas de en qué invertimos nuestro tiempo? ¿No? Yo pensaría, y esto es un criterio enteramente personal, que de entrada los filósofos no escriben para filósofos, o mejor los profesores de filosofía, los investigadores en humanidades no escriben para especialistas, escriben con una intención formativa mucho más amplia, que apunta a una sociedad no especialista, que apunta a una comunidad en formación, ¿no? Incluso se diría que nuestro trabajo de alguna manera prefigura o tiene esa intención, la de formar una comunidad no intelectual, ¿no? Sino crítica, reflexiva ante su propio tiempo, plenamente consciente de su circunstancia. ¿No? No escribimos para filósofos, no escribimos para investigadores. Sí, una parte, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero realmente la intención, la motivación más profunda, creo que no es esa, creo que es o que lo que intentamos es establecer canales de comunicación, de diálogo, de reflexión, de pensamiento a nivel social, a nivel global, a nivel unidad de una lengua, si se quiere, a nivel de ciertas inquietudes que podemos tener en común como seres humanos o como sujetos sociales, ¿no? Eh, ¿Qué hace un profesor de filosofía? Pues da clases, escribe, lee, investiga y presenta sus resultados a una comunidad que se pretende no especialista, mucho más amplia. Y entonces, claro, esta perspectiva no angosta de nuestro trabajo también nos permite medir, digamos, de otra manera el impacto de lo que hacemos, ¿no? ¿Hasta dónde tiene o no la filosofía un impacto visible en términos sociales? Pues la respuesta a esto yo creo que es la misma para todas las disciplinas científicas, ¿no? Curiosamente, a la gente de humanidades, sobre todo en este momento, es a la que más se le exige comprobar o probar que efectivamente está haciendo algo. Eh, Somos quienes en este momento nos ubicamos quizás en una posición más vulnerable, ¿no? Parece que un ingeniero químico, por ejemplo, tiene muy expuestos o muy a la vista los resultados de su investigación y la gente no duda de su productividad o
de su competitividad, para decirlo en términos de ese horroroso concepto de recursos humanos, ¿no? O sea, es un recurso humano un ingeniero químico y la gente realmente no se cuestiona ni qué hace ni para qué sirve su trabajo, ni cuál es el impacto que su trabajo tiene. Un ingeniero químico puede estar desarrollando nuevas formas para sintetizar alimentos más nutritivos o más llenadores, por ejemplo, ¿no? Y es algo muy obvio y es muy tangible para el resto de la sociedad. Un estudiante de filosofía, un profesor de filosofía, está en desventaja respecto de ese tipo de valoraciones porque lo que hacemos aparentemente no tiene el impacto, ese impacto tan visible que tienen otras disciplinas. Pero en realidad esa desventaja creo que es el resultado de una larga construcción discursiva por nuestra parte también. Eh, a nivel interno, es decir, a nivel de la propia academia en humanidades, como a nivel externo, de cómo la gente ve carreras como filosofía o como letras latinoamericanas o como ciencias de la información documental. No vemos a niños de 5 o 6 años jugando a ser filósofo. Serían niños muy raros, ¿no? La gente no sabe lo que es filosofía hasta que estudia filosofía. Y todos tenemos perfectamente claro que hay un montón de estudiantes que pueden pasarse toda la carrera sin estudiar filosofía. De tal manera que a la vuelta de 5 años, de los 5 años que dura el programa de licenciatura, lo terminaron, tienen su certificado y no tienen la menor idea de qué es la filosofía o de qué se trata la filosofía o bien para qué sirve la filosofía, ¿no? Pues bueno, es gente ahí rara que se la pasa leyendo y que de repente escribe sus cosas y que bueno, nadie entiende sus cosas, ¿no? Esa es quizás el trazo más grueso que en términos ordinarios o populares podemos tener o que se ha construido sobre la filosofía y sobre las humanidades. ¿Qué se espera de un estudiante de filosofía? Bueno, pues que tenga una cabeza abierta, que sea un sujeto dispuesto a desnudarse de sus propios prejuicios, que sea un sujeto interesado y motivado por una curiosidad genuina o auténtica en su mundo, es decir, en su circunstancia, en su momento histórico, en el lugar de la sociedad que le tocó ocupar o que ocupa. Se espera que tenga un interés científico genuino. Sí, la filosofía es una ciencia. Sí. Yo sé que muchos llegan porque no hay matemáticas, pero sí hay. La filosofía tiene un nivel de dificultad directamente proporcional al grado de interés que el estudiante muestre. O sea, la carrera va a ser más interesante, fascinante, compleja y va a ser mucho más un reto intelectual y espiritual para aquel que se comprometa más con ella. Pero esto es algo que opera así en medicina, en ingeniería, en filosofía, en educación, en todas las carreras universitarias. Lo que nos exige es un compromiso vocacional y profesional, incluso relativamente temprano. ¿Qué lugar tienen esos sujetos en la sociedad una vez que terminan el programa de licenciatura, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que a mí me interesa especialmente por diversas razones. Y es que creo, una de ellas, la principal, es que creo que los propios estudiantes de filosofía y en ciertos niveles los profesionistas de la filosofía, voy a decirlo un poco payasamente, ¿no? Sobradamente quizás, como que no se han enterado de la cantidad inmensa de cosas que pueden hacer y los múltiples ámbitos en los que se pueden desarrollar profesionalmente, ejerciendo como humanistas, como aprendices de filosofía, múltiples ámbitos y esferas que no son el aula, el cubículo de investigación o la administración pública en los términos más burdamente burocráticos a los que estamos acostumbrados. O sea, se nos forma para hacer cualquiera de esas tres cosas. Servidor público, profesor, que es en realidad otra modalidad del servicio público, ¿no? O investigador, aunque tampoco tenemos muy claro qué se trata de ser investigador, ¿no? Luego, bueno, acontecen desastres que no vale la pena mencionar aquí. Pero más allá de eso, ¿qué otras posibilidades o oportunidades de desarrollo profesional tiene un aprendiz de filosofía?
Yo diría que estamos en un momento en el que si algo urge, como pocas cosas le urgen a este país, es más estudiantes de filosofía, ubicados en espacios que han sido largamente abandonados por no solamente por los humanistas, sino por los profesionistas de vocación, digamos. Y estoy pensando concretamente en ámbitos como la educación. Hemos visto a lo largo de los últimos 15 o 20 años como los pedagogos, perdón, pero desde una perspectiva muy limitadamente técnica, se apropia ya más con derecho, porque es su esfuerzo, se apropia de, de toda la esfera, de todo el ámbito y los niveles de la planeación y el desarrollo de la educación en nuestro país. Yo he estado en los departamentos de planeación educativa a nivel federal y en diferentes gobiernos estatales, en las mesas de negociación entre pedagogos y población indígena, por ejemplo, y siempre, en cada momento, se añoraba la presencia de un aprendiz de filosofía, de un filósofo, de alguien que llegara a poner un cierto orden en la manera de tratar las cosas, de elaborar los programas, de plantearnos incluso los propósitos para la elaboración de un programa, digamos, de educación indígena, ¿no? O de otros niveles, pues. Y claro, la pregunta continuará, ¿y dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Esa es un área de trabajo con un nivel de impacto muy profundo del que creo que todavía los filósofos profesionales no se han hecho cargo, ¿no? Educación, pero también salud pública, pero también desarrollo social, pero también política pública, pero también legislación. O sea, yo creo, estoy plenamente convencida, sobre todo en este momento histórico que atraviesa el país, que pareciera que todos los profesionistas de prácticamente todos los ámbitos necesitan un filósofo detrás como su Pepe Grillo contándole las cosas, ¿no? Y no porque consideramos que el resto de los profesionistas son ingenuos que no saben a dónde van, ¿eh? O sea, es uno de los motivos más reales de esta enconada y legítima reticencia a los filósofos y su soberbia cuasi tradicional, ¿no? En parte. No por eso, sino porque creo que justo uno de los grandes problemas que atravesamos actualmente y que creo que se está discutiendo ahora mismo en tiempo electoral, más que en ningún otro momento, es el debilitamiento ético de las relaciones interpersonales que articulan el tejido de nuestra sociedad. Esa reestructuración o esa regeneración ética tendría que empezar en ese trato inmediato. ¿Quién lo va a encabezar? ¿Los políticos? No. No. Platón lo tuvo muy claro desde el principio. Los médicos, no. Se convirtieron en marcachifles, ¿no? Y nadie les dijo que no iba por ahí, que ese no era el sentido de una ciencia como la medicina, ¿no? ¿Dónde estaban los filósofos cuando eso pasó? ¿No? Pero pasó lo mismo con los abogados, pero pasó lo mismo con los arquitectos, pero pasó lo mismo con los artistas, ¿no? ¿Y dónde están en este momento los aprendices de filosofía como para señalar este tipo de cosas? Creo que esa es una necesidad, creo que eso nos muestra que los ámbitos y las esferas de impacto del trabajo filosófico y humanístico son amplísimas, son múltiples y que en este momento no es solamente una posibilidad para el desarrollo profesional de un estudioso de la filosofía, sino que es una necesidad social el que los estudiantes de filosofía se incorporen en esos ámbitos, que se incorporen también en la planeación y el diseño del desarrollo empresarial de este país, por ejemplo. No se nos ha ocurrido nunca. Y quizás en parte a eso se deba el escasísimo nivel humano y ético en el que se mueve nuestra economía, ¿no? Por ejemplo. En fin, creo que el 80% del tiempo de un estudiante de filosofía o de un profesor de filosofía lo pasamos frente a un escritorio
y sobre el escritorio un libro, leyendo. Eso es lo que hacemos. El otro 20% es un tratar de reorganizar nuestra vida y nuestro trato con la gente, y nuestra realización, nuestro florecimiento, como diría Nussbaum, personal y profesional, a partir de eso que leímos, ¿no? El 80% de nuestro día. Eso pensaría.